Ajá. Y ya te contestaba. No. ¿Y a quién sí le contesta? Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a su segunda clase de psicometría del adolescente y también le agradezco mucho a nuestro querido tutor que ya está en la sala para que puedan iniciar. Les dejo en manos del doctor Andrés Efraín García Ruiz para que puedan iniciar esta segunda clase. Yo voy a estar dentro de la reunión admitiendo a los compañeros que aún no se pueden unir. Que tengan una buena noche. Muy buenas noches, estamos por aquí. ¿Sí me escuchan, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a avanzar un poquito con la temática de psicometría del adolescente. Sí, la anterior semana dimos algunos aspectos claves puntuales sobre una introducción a la psicometría. Hoy me voy a enfocar un poquito más en la psicometría en adolescentes, dándole algunas premisas. Si podemos avanzar tal vez con algunos nombres de algunos recursos de instrumentos, sería genial. Si no, lo dejamos eso para la siguiente semana. Pero, mientras tanto, vamos a avanzar un poco. Déjenme, no puedo compartir pantalla, ¿me pueden ayudar tal vez? Está habilitada la opción, Andrés. Me sale que solo los organizadores pueden compartir contenido. Regáleme 2 segunditos, le reviso. Gracias. ¿Puede revisarle ahí, Andrés, por favor? Perfecto. Ahí sí, ahora sí. Toda la pantalla me da de poner, ¿no? Ahí sí se puede observar mi pantalla.
Sí, Andrés, se puede observar. Ya, avísame esta última parte. Al pasarle se pasa. Sí, sí se pasa. Ya, perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito, como les decía, les mencionaba, sobre la psicometría en adolescentes. La anterior semana les habíamos hablado de manera introductoria. Hoy vamos a enfocarnos ya en esta población, ¿sí? Bueno, hablando de la medición, sobre todo del coeficiente intelectual en adolescentes, sobre todo a través de pruebas estandarizadas, eh, como la escala Wechsler, que todo el mundo lo conoce, y en niños se les llama WIX, ¿sí? La famosa WIX. Y este es un proceso, diríamos, fundamental en la evaluación psicométrica. Cuando tenemos este tipo de población, tanto niños y tanto adolescentes, ¿sí? Pero vamos a presentar algunas circunstancias, sobre todo relacionadas a esta escala WIX, que más adelante vamos a hablar de manera más objetiva o de manera más general. Sobre todo podemos decir, déjenme buscar el instrumento que lo tenemos aquí. ¿Sí? Les he seleccionado algunos instrumentos en la población adolescente para que ustedes lo puedan comprender de mejor manera. ¿Sí? Esta es la famosa WIX 4, diríamos. ¿Sí? Y este es un instrumento para niños. ¿Qué ver en la ¿Sí? televisión? Está Recuerda prendido un micrófono, por favor. Bien, bueno. Esta escala Wechsler de inteligencia de niños, también llamada, como les decía, WIX, es una prueba ampliamente utilizada, sobre todo para evaluar la inteligencia tanto en niños, tanto en adolescentes. Y la versión más evolucionada es la WIX 5. Esta es la imagen de la 4, pero la WIX 5 es la más avanzada, que se administra sobre todo entre sujetos en individuos entre 6 y 16 años. ¿Sí? No se olviden este tipo de rangos, 6 y 16 años. Y la prueba está diseñada para medir sobre todo varias capacidades cognitivas a través sobre todo de diferentes subpruebas, ¿sí? Y proporcionando esto sobre todo una visión, diríamos, integral en el funcionamiento intelectual, sobre todo del individuo. Y debo mencionar que la WIX 4 y la WIX 5 se componen sobre todo de varias subpruebas que se agrupan en 5 índices principales. Hay índices de comprensión verbal, hay índices de visoespaciales, hay índices de razonamiento fluido, hay índices de memoria de trabajo incluso, ¿sí? Hay también el índice de velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, en el índice, diríamos, de comprensión verbal, aquí se va a analizar el tema de las semejanzas, el vocabulario, la comprensión, ¿sí? Al hablar de semejanzas, quiero decir, en esta índice de comprensión verbal, va a medir sobre todo la capacidad del pensamiento abstracto, la conceptualización al pedir a los examinados, sobre todo que describan cómo son similares dos objetos o conceptos. Por ejemplo, le dice, ¿en qué se parece una mesa de un escritorio? ¿Ya? Sí, que ambos tienen 4 patas, que ambos son de madera, etcétera, ¿no? Vocabulario, también en este índice de comprensión verbal, sobre todo aquí va a evaluar el conocimiento de palabras, ¿no? Y la capacidad para definirlas, reflejando el desarrollo del lenguaje, el almacenamiento de información verbal, etcétera. Y justo también se va a estudiar la comprensión en este índice de comprensión verbal. Y este es opcional, esta parte, ¿no? Pero va a medir esta comprensión
la capacidad para comprender y expresar conceptos sociales y normas, ¿sí? Por otro lado, también este WIX, tanto 4, tanto 5, mide el índice visoespacial. Aquí hay los ejercicios de los cubos, los puzzles visuales. Estos cubos miden sobre todo la capacidad de analizar, de sintetizar estímulos visuales, abstractos y sobre todo espaciales, ¿sí? En los puzzles visuales, por otro lado, esto solo hay en el Wix 5, no hay en el 4, esto es nuevo para el 5. Estos puzzles visuales van a evaluar sobre todo la capacidad de percibir y manipular configuraciones espaciales, visuales, ¿sí? También estos instrumentos tienen ese índice de razonamiento fluido. Aquí existen las matrices y el balance, que solo se encuentra sobre todo en el Wix 5, ¿sí? Al decir matrices, que esto es clásico, ¿no? Desde el Wix 3 al 4, mide sobre todo las matrices dentro del índice de razonamiento fluido, el razonamiento inductivo, ¿sí? Y sobre todo las capacidades de reconocer patrones y relaciones lógicas entre figuras, sobre todo abstractas, ¿sí? Y por otro lado está el balance, que está dentro también del índice de razonamiento fluido, y esto, como les mencionaba, esto es nuevo, solo en el Wix 5 van a encontrar esto, y evalúa, diríamos, el razonamiento cuantitativo y el pensamiento sobre todo analítico, ¿sí? Este instrumento también tiene el índice, como les mencionaba anteriormente, el índice de memoria de trabajo, y aquí hay también áreas como la retención de dígitos, como la secuencia de números y de letras. Esta retención de dígitos evalúa sobre todo la memoria a corto plazo, la capacidad de manipular la información numérica incluso, ¿sí? Y por otro lado está la secuencia de números y de letras. Esta parte también es opcional en ambos Wix, tanto 4 y 5, y mide sobre todo la capacidad de reorganizar, sobre todo información en la memoria de trabajo, ¿sí? Y por último, tenemos dentro de la escala Wix el índice de velocidad de procesamiento. Aquí están las claves y está sobre todo lo que se llama búsqueda de símbolos, ¿sí? En las claves, en esta área, esto mide la velocidad de procesamiento visual, motor y la memoria visual, sobre todo a corto plazo. Y en la búsqueda de símbolos hago mención que evalúa sobre todo la rapidez, la precisión, al identificar y marcar símbolos específicos en un conjunto, ¿sí? Entonces, eso es importante entender en este instrumento, que es parte de la solicitud que a veces nos hacen profesionales para evaluar sobre todo eh, adolescentes. Y recuerden que la administración, sobre todo el puntaje, la administración de este instrumento eh, es individual, ¿no? Trabajada por un psicólogo, sobre todo capacitado, y la duración total puede variar, ¿sí? Pero generalmente el instrumento se demora entre 60 y 90 minutos, ¿sí? Los puntajes, bueno, los resultados de las subpruebas se combinan para obtener puntuaciones compuestas en cada índice, y estos, sobre todo a su vez, se utilizan para calcular el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual promedio se establece en 100 con una desviación estándar, sobre todo podemos mencionar de 15, ¿sí? Entonces, la interpretación de los resultados de este instrumento, el coeficiente intelectual va a reflejar la inteligencia general del individuo, ¿sí? Es importante el uso y aplicaciones de este instrumento a nivel educativo, a nivel clínico, a nivel investigativo, ¿sí? Sobre todo a nivel educativo, ¿para qué? Para identificar sobre todo necesidades educativas especiales, desarrollar planes sobre todo de intervención a nivel clínico, diagnosticar trastornos del desarrollo, problemas de aprendizaje, planificar tratamientos incluso. Y a nivel investigativo, claro que sí, para estudiar el desarrollo cognitivo y sobre todo las variaciones en la inteligencia, ¿sí?
Es muy importante entender las consideraciones tanto éticas, tanto culturales de este instrumento, ya que hay que ser imparcial, sobre todo asegurarnos que la prueba sea justa, sea equitativa para individuos de diferentes orígenes culturales y sobre todo lingüísticos, ¿no? Y ser confidencial, como mencioné en la clase anterior. Entonces, tanto el WIX 4, el WIX 5 es una herramienta poderosa, diríamos, para comprender sobre todo la inteligencia en adolescentes, pero debe ser utilizada como parte de una evaluación más amplia que considere factores tanto contextuales, tanto personales, ¿sí? Muy bien. Entonces, es interesante entender esta circunstancia. Vamos a revisar otras áreas. Denme un segundito nada más, ¿sí? Por favor. Déjeme un segundito nada más. Perdón, pensaba que estaban golpeando en casa. Continuemos, ¿sí? A ver. Igualmente, a nivel de inteligencia, hemos mencionado este instrumento, ¿sí? Muy importante en la comprensión, pero también a nivel de adolescente, tenemos que analizar también que la evaluación de actitudes, sobre todo académicas, ¿sí? En adolescentes es una parte, diríamos, esencial de la psicometría, ya que sobre todo nos permite identificar sus fortalezas, las debilidades en áreas clave como la matemática, como la lectura, como la escritura, etcétera. Entonces, este tipo de evaluación es crucial para personalizar sobre todo la educación, proporcionar el apoyo necesario para el éxito académico, ¿sí? Entonces, hay algunas evaluaciones, sobre todo de rendimiento académico, que tenemos que mantener en cuenta, sobre todo eh, áreas clave de evaluación que deberían hacer a nivel de matemáticas, a nivel de lectura, a nivel de escritura, ¿sí? Y las herramientas comunes, por ejemplo, está el test de Wechsler, que ya hemos hablado, el GIAT, están pruebas también como estandarizadas, como el SAT, el ACT igualmente, ¿sí? O instrumentos también interesantes, como por ejemplo está el RIAS, no sé si lo conocen, pero les voy a presentar, ¿sí? Es un instrumento bastante bueno a nivel de evaluación, sobre todo en características a tener en cuenta, relacionadas sobre todo a aspectos académicos de cálculo, el famoso RIAS, igualmente muy específico también en áreas como la inteligencia, ¿sí? Y bueno, este instrumento llamado RIAS, no sé si se les hace familiar el nombre, pero bueno, este instrumento, sobre todo, es también conocida con el nombre de escalas de inteligencia de Reynolds, ¿sí? Y hace mención sobre todo a que los profesionales tienen que rentabilizar cada día más el tiempo. Recuerden lo que les dije del Wix, que se demora entre 60 y 90 minutos. Entonces, tanto la ciencia, tanto los profesionales que a veces nos vemos en situaciones de tiempo bastante complicados, entonces tenemos que rentabilizar cada día más el tiempo de trabajo de que disponemos, ¿no es cierto? Pues por ello, a veces requerimos con mayor frecuencia de test que guarden una buena relación entre la información que proporcionan, el tiempo de aplicación que requieren y que a su vez vengan avalados por amplios estudios, sobre todo, como hablábamos en la primera clase, de fiabilidad y sobre todo de validez y sobre todo de baremos
actualizados y representativos, ¿no es cierto? Entonces, las escalas RIAS, sobre todo, se han desarrollado con este doble objetivo, que sea rápido, que sea más rápido, más conciso y que tenga un altísimo nivel de fiabilidad y validez. Entonces, este instrumento, o el RIAS, podemos decir, ¿sí? Proporciona una completa y sobre todo fiable evaluación de la inteligencia, evaluación de la memoria, de personas sobre todo entre 3 y 94 años, en apenas 40 minutos, 30, 40 minutos. Algo muy corto para lo que hacía el WIX de 60 a 90, ¿no es cierto? Y abarca una población más grande todavía. Entonces, este instrumento, cuyos autores son Campaus y los Reynolds, ¿sí? Como les decía, ha sido diseñado para que su aplicación, su corrección y su interpretación resulten sencillas. Y se compone este instrumento, podemos mencionar, de 6 subtests, 2 de inteligencia verbal, 2 de inteligencia no verbal, 2 de memoria, y ofrece puntuaciones de inteligencia general, memoria general, inteligencia verbal, inteligencia no verbal, y el manual, sobre todo, tiene una adaptación en nuestro lenguaje en español e incluye diversos estudios de fiabilidad, de validez, incluso con baremos por edades construidos a partir de una muestra de más de 2,000 casos. ¿Sí? Esto es hecho en los departamentos de T Ediciones, allá en España, y pertenecientes a poblaciones, sobre todo en varias edades, ¿sí? Y sobre todo ajustados al censo de la variable del sexo, la región geográfica, como les mencionaba, también la edad y el nivel educativo incluso completado. Veamos un pequeño resumen de este instrumento. Déjenme ver si está para que suene el video. Creo que se le pone aquí, se le pone compartir audio. Ahí, veamos. Pequeño. Muy bien. En esta área también mencionando características que estamos revisando, sobre todo en temas de inteligencia, en temas a nivel educativo, ¿sí? También es importante que conozcan este instrumento a nivel de niños, adolescentes, que se lo puede aplicar, ¿sí? Se les llama matrices o también test de inteligencia general, ¿sí? Bueno, matrices es una prueba, como les menciono, diseñada para la evaluación de la inteligencia general, tanto en niños, tanto en adolescentes y tanto en adultos, ¿sí? Es decir, este instrumento es desde los 6 años hasta los 74 años. Y es una prueba, sobre todo, podemos decir, de razonamiento inductivo, basada en estímulos no verbales que se denominan matrices, y que es uno de los mejores y más potentes estimadores de la inteligencia fluida, lo que se llama GIF
y de la capacidad general, o también conocido como factor G. ¿Sí? Este instrumento dura alrededor de 45 minutos aproximadamente, ¿sí? Y fue creado por Sánchez Santa María en el departamento de TEA Ediciones. Dispone este instrumento de diferentes niveles graduados en dificultad que permite sobre todo, diríamos, evaluar con precisión, con eficacia desde escolares de primer año de educación básica, entre 6 y 7 años, hasta adultos incluso de 74 años, ¿sí? Gracias a que a su desarrollo psicométrico basado en la TRI, que es sobre todo los diferentes niveles pueden ser aplicados indistintamente, lo que hace una prueba sobre todo ideal para la evaluación tanto de poblaciones normales como incluso poblaciones especiales. Podemos decir, al decir población especial, personas con discapacidad intelectual o personas incluso con altas capacidades intelectuales. ¿Sí? Muy bien. Este es el matriz STAI, que es parte de la evolución del test adaptativo de inteligencia general. Sí, nace del matrices común. ¿Sí? Entonces podemos decir que este instrumento, las instrucciones sobre todo de aplicación han sido, diríamos, diseñadas para permitir una aplicación no verbal de la prueba, apoyando sobre todo en gestos, en ilustraciones, lo que unido incluso al carácter no verbal de la tarea y permite su utilización con personas que no dominan incluso el idioma o que tienen dificultades con el lenguaje, con la audición, incluso con la comunicación, ¿sí? Y dispone de baremos incluso para cada curso, además baremos por edad, construidos incluso a partir de muestras representativas de más de 12,000 personas, ¿sí? Entonces la corrección incluso de todos los niveles de matrices se realiza online mediante la plataforma de TEA Corrige, ¿sí? Tanto los niveles A, los niveles B, que es para niños de 6, de 9 años, se responden incluso en el propio ejemplar y para corregirlos es necesario adquirir lo que se denomina en el mundo de la psicometría pines, ¿sí? Pines de uso, que viene con 25 usos. Después, si se te acaba, puedes volver a comprar. El resto de niveles, tanto C, tanto D, tanto E, tanto F, se responden incluso en hojas de respuestas específicas y por lo tanto, además de los cuadernillos, es necesario adquirir el kit de corrección que contiene las hojas y el pin de 25 usos. Y entonces los usos de corrección son válidos para cualquiera de los niveles de la A incluso hasta la E, ¿sí? Tenemos el test matriz STAI, que es test adaptativo de inteligencia general. Es muy parecido al otro, ¿sí? Pero este es diseñado para la evaluación de inteligencia general en niños, niñas y adolescentes, pero netamente es una parte evolutiva del anterior, ¿sí? Con nuevas perspectivas. Bueno, vamos a ver otra área que deben conocer a nivel de evaluación de adolescentes. Después ya les hablo de algunos instrumentos que les puede ayudar en todas sus esferas, pero ahorita vamos por distintas áreas. Y es lo que se denomina personalidad, ¿sí? Bueno, dicho esto, sobre todo la evaluación de la personalidad en adolescentes es una parte crucial, sobre todo de la psicometría, ¿sí? Ya que proporciona información valiosa sobre los rasgos, sobre las características de la personalidad, información valiosa sobre la personalidad que pueden influir en el comportamiento, en las relaciones, en el rendimiento académico. Entonces, ya voy a presentarles algunos instrumentos, sobre todo de cuestionarios, de test, de pruebas diseñadas para evaluar la personalidad, sobre todo en esta población, los adolescentes, con enfoque de herramientas específicas como el inventario de personalidad para adolescentes, conocido como el nombre de PAI-A,
También voy a mencionarles el inventario clínico para adolescentes de Million, el llamado el Million 2, ¿no? Más y 2. También el famosísimo inventario multifásico, ¿no? De la personalidad de Minnesota para adolescentes, conocido con el nombre de MMPIA. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiero que se graben esta frase que hace el doctor Bernard Tifón. Él es español, expertísimo en temas de psicometría. Incluso sacó recién un libro sobre el MSMI 4, es decir, del inventario clínico multiaxial Million, donde seleccionó casi 17 casos estudiados a nivel forense a profundidad con este instrumento. Entonces, mira lo que dice: la personalidad de un sujeto nunca es un error. De existir algún error, viene derivado de la prueba y un instrumento de evaluación psicológica. ¿Sí? Bueno, antes de mencionarles el PAI-A, tendría que presentarles primero el PAI, de donde nace el PAI-A. Este instrumento, conocido con el nombre de PAI, ¿sí? Bueno, podemos decir desde su publicación, ¿sí? El PAI netamente ha sido considerado una de las innovaciones más importantes, ¿no? En el ámbito de la evaluación, tanto clínica y también forense, ¿no? Y bueno, y permite sobre todo una evaluación comprensiva de la psicopatología en adultos. Antes de mencionar el PAI-A, voy a hablar del PAI, ¿sí? ¿Mediante qué? Mide 22 escalas este PAI. 4 escalas de validez, como la inconsistencia, como la infrecuencia, como la impresión negativa y la impresión positiva. Esto de la impresión negativa, sobre todo, se va a ver muchísimo en temas de adolescentes, ¿sí? A veces se quieren hacer muy patológicos. Yo tenía un caso, ¿no? En el hospital, que llegó un adolescente que había asesinado a su hermano, 7 puñaladas en el cuello, en la yugular, bajo efectos de marihuana, ¿sí? Y él, en los instrumentos, tenía muchísimo de esto de impresión negativa, para que no le declaren culpable, le declaren inimputable, pero iba al psiquiátrico, ¿no? En cambio, la impresión positiva es cuando las personas tratan de, como les hablaba en la primera clase, todos a la final tenemos problemas, pero estamos en los rangos de la normalidad. Pero cuando sale eso de la impresión positiva al máximo, algo raro nos está escondiendo el paciente, ¿sí? O el evaluado. Entonces, estas 4 escalas de validez, tanto inconsistencia, tanto infrecuencia, tanto impresión negativa, tanto impresión positiva, nos ayuda sobre todo a analizar un poquito más, ¿sí? También están 11 escalas clínicas en el PAI, como las quejas somáticas, como la ansiedad, como en los trastornos relacionados con la ansiedad, como la depresión, como la manía, como la paranoia, como la esquizofrenia, como los rasgos límites, como los rasgos antisociales, como los problemas del alcohol y los problemas con las drogas dentro de estas 11 escalas clínicas, ¿sí? También tenemos 5 escalas relacionadas para el tratamiento, y está la agresión, está la ideación suicida, está el estrés, está la falta de apoyo social y sobre todo está el rechazo al tratamiento, ¿sí? También tiene 2 escalas de relaciones interpersonales, tanto dominancia y tanto afabilidad, ¿sí? Incluye incluso 30 subescalas que proporcionan información postmodernizada, ¿sí? Entonces, en el ámbito clínico, como les mencionaba, eh, cubre los constructos más relevantes, sobre todo para una evaluación comprensiva de los trastornos tanto mentales, personalidad, eh, proporcionando sobre todo este instrumento información clave tanto para el diagnóstico como para la planificación incluso del instrumento, ¿sí? Perdón, la clasificación tanto del tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Nos ayuda esta información para planificar el tratamiento. En el ámbito forense, que es más o menos un ámbito donde más me muevo yo, eh, es utilizado este instrumento en lo que se denomina screening, ¿sí?
síntomas actuales y diagnóstico, como para la detección de grupos forenses específicos, por ejemplo, lo que se llama valoración de la peligrosidad, custodia de menores, psicopatía, maltrato, etcétera. Es empleado este instrumento, como les decía, también en procesos de selección del personal, por ejemplo, selección de Fuerzas Armadas, de policías o de profesionales dentro del campo de la seguridad, ¿sí? Entonces, el PAI eh, destaca por su claridad en la interpretación, la exhaustiva información que proporciona información, sobre todo profunda de todo el contexto del individuo, e informa además de aquellos ítems críticos que requieren la atención, sobre todo inmediata, ¿no? Del profesional, incluso la amplia cantidad de información clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente, diríamos, eh, opción para la evaluación de la psicopatología en adultos y en múltiples contextos, ¿sí? Veamos un pequeño resumen sobre el Muy bien, dicho esto, ahora sí les voy a presentar diríamos, el hijo menor del PAI, que se le conoce con el nombre de PAI-A, o llamado Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes, ¿sí? Y este instrumento, como les dije, desde la aparición de su padre, el PAI, ha sido considerado unas innovaciones más importantes en el ámbito de la evaluación tanto clínica, incluso forense, ¿sí? Y esta versión para adolescentes, sobre todo, abarca desde los 12 a los 18 años, ¿sí? Y ha sido creada como respuesta a los profesionales para disponer de una versión ajustada en su contenido y sobre todo en la población adolescente. Entonces, este PAI-A, ¿sí? Y ya vamos a ver algunos parentescos, sobre todo, como les dije, tiene una duración de 45 minutos de 12 a 18 años, y la aplicación puede ser individual o incluso colectiva, ¿sí? Incluso podemos decir que el PAI-A permite la evaluación comprensiva, diríamos, de la psicopatología en adolescente mediante 22 escalas, 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento, 2 escalas de relaciones interpersonales, informa además de aquellos ítems críticos que requieren incluso una atención inmediata por el profesional. Y en el ámbito clínico, sobre todo, eh, cubre los constructos más relevantes de la evaluación comprensiva de los trastornos mentales, incluso estos rasgos de la personalidad. Recuerden que la personalidad tiene dos características. Por un lado, decimos
está el temperamento, que es el componente biológico de la personalidad, y por otro lado está el carácter, el componente social de la personalidad. Este componente social se fomenta de 0 a 12 años, el carácter, ¿sí? Y recuerden de todos los trastornos de la personalidad, como el grupo A nos dice raros, extravagantes, pero personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípica. Grupo B, estas personalidades son independientes, son introvertidas, tienden a la marginalidad, ¿sí? El grupo B está compuesto por personalidad límite, histriónica, narcisista y antisocial. Estos, al diferente que el anterior, son personalidades impulsivas, dependientes, tienden a cronificarse con el tiempo si no es tratado, impulsivas, reactivas, inmaduras. Y por último está el clúster C, personalidades temerosas, donde están los dependientes, evitativos y obsesivos compulsivos. Estos también son introvertidos, pero son dependientes, a diferencia del grupo A. De todas estas 10 personalidades, hay una que se puede hacer un diagnóstico precoz. Recuerden, para decir un trastorno de personalidad tiene que tener mínimo 18 años, ¿sí? Pero hay una que se puede hacer un diagnóstico precoz revisando su historial. Si es que se presentan conductas antisociales desde tempranas edades, trastorno negativista desafiante, trastorno TDAH de tipo impulsivo, ¿sí? Trastorno disocial, y a los 15 años se puede hacer un diagnóstico de personalidad antisocial. Pues para eso nos sirve este tipo de instrumentos, ¿sí? En el ámbito forense, este PAIA también es utilizado tanto para screening, para diagnóstico, como para la detección incluso de grupos forenses específicos, para la elaboración de informes, para la detección precoz de conducta antisocial, comportamiento delictivo, ¿sí? Y aquí vemos algunas comparativas tanto del PAI y el PAIA, que ambos poseen todas estas características, ¿no? Hemos dicho 4 escalas de validez, tanto inconsistencia, infrecuencia, impresión negativa, impresión positiva, 11 escalas clínicas, como las quejas somáticas, la ansiedad, trastornos relacionados con la ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, rasgos antisociales, problemas con alcohol, problemas con drogas. Ambos instrumentos poseen este espectro, ¿sí? 5 consideraciones para el tratamiento, tanto agresión, ideación suicida, estrés, falta de apoyo social, rechazo al tratamiento, y 2 relaciones interpersonales, tanto dominancia y tanto afabilidad. Y también ambos instrumentos incluyen ítems críticos, es decir, que tenemos que profundizar tal vez en una entrevista ciertas circunstancias, ¿sí? Bueno, por otro lado, tenemos el famosísimo MMPIA que voy a hablar, que es para adolescentes, pero para aquello tengo que presentarles también el papá de ellos. Bueno, hay 2 referencias, les voy a hablar del más actualizado, ¿sí? Bueno, el MMPI-2, como ustedes ven, es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Una nueva edición revisada, pero hay una nueva, más nueva que esa, que se llama MMPI-2-RF, inventario multifásico de personalidad de Minnesota 2, reestructurado, ¿sí? Y esta es una nueva versión del MMPI, cuyas principales innovaciones son que reducción sustancial del número de ítems y del tiempo de aplicación. Mira, este MMPI 2RF ya se lo aplica entre 35 y 50 minutos aproximadamente, ¿sí? En cambio, el MMPI 2 era 60 minutos, ¿no? Pues hubo una reducción al hacer esta reestructuración, ¿sí? Como les decía, tiene un nuevo conjunto de escalas que permiten la evaluación más eficiente, centrada en el contenido y coherente en su estructura y organización, sobre todo. Este MMPI 2RF, antes de hablar del MMPIA, pero este 2RF consta de 338 ítems, sobre todo,
y requieren un tiempo de aplicación, como les mencionaba, entre 35, entre 50 minutos, sustancialmente menor al anterior, al MMPI-2, y ha sido fruto de un laborioso y un complejo proceso de desarrollo y sobre todo validación. ¿Sí? Contiene este instrumento 8 escalas de validez, ¿sí? Perdón, 9 escalas de validez que permiten detectar sobre todo eficazmente las principales amenazas a la interpretación de un protocolo, ausencia de respuesta al contenido, exageración o incluso minimización de síntomas, ¿no? También tiene 42 escalas sustantivas que permiten sobre todo una evaluación, diríamos, eficiente y actualizada de las variables clínicamente relevantes en distintas áreas de la personalidad y la psicopatología, ¿sí? Y para cada escala se incluyen hipótesis interpretativas de síntomas clínicos, tendencias comportamentales, características de la personalidad, sobre todo asociadas, así como consideraciones de tipo diagnóstico, incluso terapéutico, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vamos a hablar de la hija menor, que es el MMPIA, que es lo que nos interesa en este curso, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota para adolescentes, ¿sí? Bueno, este MMPIA representa la primera revisión del MMPI para su uso especializado sobre todo en la evaluación psicológica, pero de adolescentes, ¿sí? Y este instrumento incluye, bueno, fue creado por Butcher, William, Graham, Archer, Delegan y otros. Kemmer tiene una duración, este instrumento, de 45 a 60 minutos aproximadamente, y la edad va de 14 a 18 años, ¿sí? Adolescente. Muy bien. Como les mencionaba, incluye este instrumento 10 escalas conocido como escalas clínicas, ¿sí? Eh, Evalúa la hipocondría, la depresión, la histeria de conversión, la desviación psicopática, la masculinidad, feminidad, la paranoia, la psicastenia, la esquizofrenia, la hipomanía, la introversión social, etcétera, ¿sí? Y también tiene 31 subescalas como la depresión subjetiva, la rumiación, las quejas somáticas, la hipersensibilidad, la amoralidad, la evitación social incluso. Y también evalúa 21 escalas de contenido, como por ejemplo preocupaciones por la salud, pensamiento extravagante, hostilidad, indicadores negativos de tratamiento y 6 subescalas suplementarias en este caso, como por ejemplo la escala, diríamos, revisada de alcoholismo de McAndrew o incluso la inmadurez, ¿sí? Más que una simple tipificación del instrumento original del MMPI, el MMPI-A sobre todo incorpora nuevos elementos, nuevas escalas, con contenidos específicamente, sobre todo, relevantes en los jóvenes, ¿sí? En concreto, se han construido nuevos elementos acorde con el desarrollo y la psicopatología, incluso de los adolescentes, y se han creado nuevas escalas de contenido, como por ejemplo problemas escolares, bajas aspiraciones, alienación incluso, y también escalas suplementarias, dos para evaluar sobre todo los problemas del alcohol y drogas, y para evaluar incluso la inmadurez, y se ha reducido sustancialmente el número de elementos, ¿sí? Entonces el MMPIA viene, diríamos, a llenar el hueco existente de pruebas que detectan las complejidades de evaluación en este periodo de desarrollo, incluso la versión básica de corrección del manual mediante plantillas permite obtener los resultados de 3 escalas de validez, las 10 escalas básicas e incluso las 15 escalas de contenido, ¿sí? Entonces, las restantes escalas solo pueden corregirse con un CD de corrección y el perfil que consume un uso para un sujeto evaluado, lo que se denomina fines, como ya mencioné anteriormente. Veamos un resumen del MMPIA para que se les aclare algunas dudas.
Muy bien. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar para no quedarnos a media con el tema. La próxima semana les presento el MASI 2, basado, claro, en la nomenclatura del inventario clínico multiaxial de Emilio, y otros instrumentos que son útiles en el ámbito de la adolescencia, como el Tamadul, como el IATP, como el FBIC, la PCLU version, que es para evaluar psicopatía, etcétera, en ámbitos adolescentes, ¿sí? Bueno, ¿tienen dudas, tienen preguntas tal vez de lo que hemos hablado el día de hoy? Un poquito de algunos instrumentos tanto de inteligencia y personalidad, que me faltan todavía profundizar algunos más, pero de manera general los hemos tocado. ¿Todo Buenas claro? noches. Buenas noches. Sí, buenas ¿Sí noches. se me escucha? Sí. Buenas noches con todos ustedes. Al ver la presentación de los test, lo que sí me venía de inquietud era en las personas que tienen discapacidad, igual estos test sí son aplicables, al menos los de personalidad, porque obviamente al saber que, claro, si hay una situación de intelectual, o sea, de inteligencia, y que si necesito, se requiera saber justamente cómo son estos rasgos de comportamiento, estos test también son aplicables con personas que puedan tener discapacidad o adolescentes que tengan una discapacidad intelectual. Sí, estos instrumentos son basados en una comprensión lectora de escuela, y con palabras y respuestas dicotómicas. Si tuvieran tal vez un tema de problemas de lectura, donde el evaluador tendría que leer el instrumento, se demora más, pero es una estrategia de abarcar ciertas áreas. Todo instrumento es sometido a este tipo de pruebas, pero si deseas, también hay otros instrumentos especializados en ese tipo de población. Por ejemplo, el WNV, que es netamente para personas tal vez con problemas de discapacidad intelectual, sordos, con mutismo, etcétera, ¿sí? Pues sí hay instrumentos también avalados, pero estos instrumentos el evaluador tendría que adaptarse netamente a las necesidades del evaluador. Población. No, sí consultaba más que todo porque bueno, en mi ámbito, obviamente, de trabajo, sí se han presentado a veces ciertos casos, por ejemplo, de adolescentes que tienen una situación de carácter intelectual, pero que han empezado tal vez ya a estar relacionándose con actividades delictivas o que están con ese tipo o sea, de comportamiento, tal vez, en que obviamente se tiene que abordar, pero me llamaba la atención justamente como para poder ir determinando, teniendo justamente ya como que un diagnóstico también en ese sentido, ¿no? Porque uno podría pensar en que solo por el hecho de tener la discapacidad intelectual, al final de cuentas no le va a eximir ni a la persona o al adolescente de que si genera un daño o una situación delictiva, pues tenga que asumir consecuencias, por ponerlo así. Entonces, claro, eso me llamaba la atención justamente con este tipo o sea, de a veces de realidades que se saben presentar. Claro, también hay instrumentos justo en estas áreas, como por ejemplo el famoso cuestionario de 6 dedos, ¿no? Que se les llama, evalúa justo conducta antisocial y comportamiento delictivo en adolescentes. Justo en la primera clase yo les comenté del instrumento que yo había creado aquí en el Ecuador, el FRACAP, que también evalúa estas áreas. Hay instrumentos como por ejemplo este instrumento que mide agresión, el RTQ de Adrian Rain, que mide también agresión proactiva, reactiva en adolescentes. Y hay varios, ¿no? Que yo tal vez les voy a ir mostrando para que ustedes de una manera global los conozcan y puedan tal vez adquirirlos y se especialicen en esos instrumentos, ¿sí? Muchas Gracias, gracias. Carlos, por la pregunta. Bueno, ¿alguien más tal vez? Bueno, sí, Salvador. Buenas noches, disculpe. Quería consultarle de algo, pero que es de la semana pasada. Es que verá, yo
salí tarde del trabajo y, bueno, había salido tarde del trabajo por unas complicaciones y quería saber si me podría justificar la falta de la semana pasada. Vale, no habría ningún problema, mi estimado Salvador. No habría ningún problema. Tranquilo, yo también llego a veces del trabajo. Entonces, por eso las clases creo eran a las 7 y me dijeron mejor a las 8 para que ustedes puedan también adaptarse. Igual me ayuda también a mí porque el trayecto de norte a sur es tenaz. No te preocupes, Salvador. Yo comprendo. Muchas gracias. Bueno, mis queridos colegas, les mando un abrazo. Voy a pasar la información para que puedan subir a la plataforma y de antemano les agradezco porque se conecten. Cuídense muchísimo, les mando 2 abrazos a la distancia y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Hasta Ok, luego. gracias.